Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes nuevamente esta catequesis viviente. El tema que vamos a tratar hoy lo he titulado Una invitación irresistible, según San Marcos, capítulo 1. Vamos a estudiar ese texto, San Marcos, capítulo 1, del 14 al 20. Así, si tiene por allí su Biblia, le agradezco. Marcos 1, del 14 al 20. Todos sabemos que el mundo de las tecnologías ha revolucionado la comunicación y entre ellos también a las personas y con ellos las relaciones humanas. Todo ha cambiado. Y si pensamos, por ejemplo, vamos a decir, el WhatsApp, que ha convertido las relaciones humanas en algo muy diferente. Se ha convertido en alguien que nos piensa, que nuestra vida es importante para ellos, y a través del mensaje alguien dirige su mirada hacia nosotros y nos regala su palabra, su presencia. Y es que el ser humano nada lo hace más humano que una mirada, que una palabra de otra persona. Eso es lo que nos hace crecer y madurar como personas en este camino de la existencia. Es más, en ocasiones el encuentro con otra persona puede ser el inicio de un cambio radical en nuestra vida. Y de seguro que a muchos nos ha pasado eso. Cuando tenemos este encuentro con otras personas, a partir de allí ya no somos iguales, algo toca nuestra vida, algo cambia. Entonces, la pregunta que quizás podemos hacer es, ¿qué se produce en mi interior cuando una persona importante para mí se hace presente con una mirada, con una palabra, con un mensaje? ¿Cómo reacciono? San Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice, comienzo de la buena nueva o comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros aceptamos la invitación. Juan Bautista y la voz del cielo presentan al actor principal de este relato, que es Jesús de Nazaret, en quien descansa el Espíritu. Con el pasaje de las tentaciones, supimos que su condición de hijo amado por el Padre no le libera de tensiones y de lucha. Uno quizás tiende a pensar, bueno, es el Hijo de Dios, está libre de tentaciones, de luchas, de todo esto que nos enfrentamos a diario, pero no. Tuvo sus tentaciones, sus luchas. Empezamos a comprender que no podemos esperar un Dios Mesías e Hijo de Dios marcado por el triunfalismo y que le aguarda más bien incomprensiones y dolor. En el primer capítulo de Marcos nos presentan a Jesús. Ahora le toca presentarse a él exponiendo su programa de vida. Pongamos atención porque quizás nos llegue algún otro mensaje que nos lleve a implicarnos más en el relato que hemos comentado. Ahora vamos a leer Lucas 1, versículo 14. Lucas 1, versículo 14. Y aquí vamos a contestar, ¿a qué región se dirige
Jesús? ¿En qué momento se dirige allí? ¿Puede tener alguna importancia este detalle para la vida de Jesús? Leamos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Bien, los profetas sabemos que resultan molestos y su anuncio y denuncia no siempre es bien recibido. Jesús, desde el principio, debe contar con esta posibilidad de rechazo. Aunque desarrolle la mayor parte de su actividad en Galilea, una región alejada geográficamente de Judea, del templo y de los dirigentes religiosos judíos, su vida y su mensaje provocador pueden llevarle al mismo destino trágico que el Bautista. Sabemos que Dios es impredecible. No llega, como cabría esperar, rodeado de poder y de gloria, deslumbrando al ser humano. Dios se hace presente, actuando en la historia de cada día, manifestándose como Dios escondido, acogiendo el dolor y el sufrimiento humanos. Es necesario aprender a descubrir en la vida el rostro y el paso de Dios manifestado en Jesús de Nazaret. Seguir a otros dioses, lógicamente, es engañarnos. En un solo versículo, el evangelista resume lo que va a ser la actividad de Jesús. Ahora vamos a leer ese versículo, capítulo 1, versículo 15. Y aquí vamos a contestar esta pregunta: ¿cuál es el centro de la proclamación de Jesús? Marcos 1, versículo 15. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. En Galilea, Jesús anuncia la buena nueva, es decir, el Evangelio de Dios. El centro de esta buena noticia es que el reino de Dios está cerca. El pueblo esperaba este reinado desde muy antiguo. Un discípulo del profeta Isaías, allá leemos en Isaías 40 al 55, en la época final del exilio de Babilonia, proclamó la llegada de la buena noticia, que llevaría en sus labios una gran promesa. Dios va a reinar y salvará a su pueblo de toda opresión. Ahora ha llegado ese momento salvador. El tiempo se ha cumplido. Ahora bien, el Señor, que ha decidido manifestarse inaugurando un tiempo nuevo, aparecerá como Dios oculto, no como los reyes de este mundo. El Señor, que conduce la historia, se presentará desde el silencio, no de forma espectacular o llamativa, como cabría esperar. El Señor vendrá bajo el rostro de Mesías y siervo, y no como un victorioso conquistador. En Jesús de Nazaret, el reinado de Dios comienza a hacerse realidad. La llegada del esperado reino de Dios no puede dejar indiferente a nadie. Vamos ahora a leer nuevamente este mismo versículo. Marcos 1, versículo 15. ¿Qué actitudes pide Jesús
para acogerlo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Bien, aquí vemos que ante la llegada del reino de Dios, el ser humano debe definirse, debe de dar una respuesta. Conviértense y crean en la buena noticia. Convertirse significa dar un giro radical a la vida. Convertirse es cambiar de dirección, si se quiere poner así. Creer en la buena noticia implica acoger la dinámica del reinado de Dios en la propia existencia. A lo largo de su vida, con sus palabras y acciones, Jesús va a explicar lo que significan estas dos actitudes. Observemos ya desde ahora algo muy importante. Primero es el don, como consecuencia el cambio. Es decir, Jesús anuncia primero la presencia del reinado salvador, que ya está cerca porque llega en su persona. Se nos ofrece gratuitamente porque Dios es así y quiere cumplir sus promesas con generosidad desbordante, aunque el pueblo no haya hecho nada para merecerlas. Tal don no deja indiferente a nadie. El ser humano responde. La respuesta adecuada es la acogida del don, que es convertirse y creer. Pero como observamos a lo largo del relato, hay otras respuestas posibles. Misteriosamente, Dios entrega el don de su reino y deja libertad para que cada ser humano decida. Y este es el gran regalo de Dios, esta libertad. Y puedo decir que ahí está el meollo del asunto, porque con esa libertad humana podemos decirle sí o podemos decirle no a Dios. Tenemos ese sentido de libertad. Podemos decidir. Vamos a leer ahora Marcos 1, del 16 al 20. Aquí vamos a pensar, ¿qué personas son llamadas por Jesús? ¿Cómo responden al don? Leamos. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaba en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Vamos ahora a un cambio y al regresar continuamos profundizando este pasaje bíblico. Regresamos. Bien amigos, estamos de regreso a este programa Catequesis Viviente y continuamos retomando la forma en que terminamos el bloque anterior
con aquella cita bíblica, Marcos 1, del 14 al 20. Y aquí vemos que Jesús, que ha sido enviado para hacer presente el reinado de Dios, se rodea de un grupo de discípulos que le ayudan en la misión. Mediante dos escenas desarrolladas en el mismo contexto geográfico, el evangelista presenta la llamada de 4 discípulos. Tenemos a Simón Andrés, a Santiago y a Juan. Con este relato, Marcos no pretende proponernos un momento de la biografía de aquellos primeros discípulos, sino presentarnos a través de la llamada de los dos grupos de hermanos, quiero decir, la vocación de cualquier seguidor de Jesús y la respuesta positiva que se espera de ellos. Detengámonos en otros aspectos de este relato. Y por eso vamos a leer nuevamente este relato. Marcos 1, del 16 al 20. Y aquí fijémonos en los verbos que tienen a Jesús como sujeto a intentarnos responder a esta pregunta. ¿Qué dice y qué hace? Leamos nuevamente este texto. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más allá vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaba en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre en la barca, con los ayudantes, los siguieron. Bien, seguramente el evangelista, o aquí ambos relatos, dicen que Jesús pasa. Es importante, vamos a ver un verbo, Jesús pasa, ve y llama. Algo que tenemos que tener en cuenta. Jesús pasa, ve y llama. Sorprende su autoridad, sorprende su iniciativa. Y aquí seguramente Marcos funde dos elementos. Por una parte, la experiencia vivida por algunos discípulos y por otra, un relato del Antiguo Testamento, muy conocido, el de la llamada del profeta Elías a Eliseo. Estampa así un relato con profundo valor catequético y enorme fuerza actualizadora. Jesús pasa por la vida, entre las tareas cotidianas de cada persona. El poder de su mirada es atrayente, es el protagonismo y el único que toma, es el protagonista y el único que toma la palabra. Al igual que Dios en el Antiguo Testamento, Él es quien llama y es el que propone una misión. Su invitación llena toda la vida. Vengan conmigo ahora y yo los haré pescadores de hombre, pensando ya en el futuro. Lo primero es aceptar el reto y seguirlo, ponerse detrás de él, entrar en comunión con su persona. Después, y como consecuencia, viene la identificación con su misión, rescatar personas para el proyecto de Dios, el reino. Los
4 discípulos están aquí inmersos en sus labores cotidianas. Están en la playa, lavando sus redes, pescando, están en su trabajo diario. Su trabajo abarca toda la jornada. La actividad del primer par de hermanos, la pesca, es una tarea que se realiza durante la noche, mientras que la reparación de las redes, actividad del segundo grupo de hermanos, se realiza de día y de noche. En la totalidad de digamos esto como que abarca la totalidad de la vida humana. Jesús se hace presente, llama. Ellos aceptan al punto de inmediatamente se sienten mirados por Jesús, descubren lo mejor, reconocen la autoridad del Maestro sobre la propia vida y responden mediante una entrega libre. Y es como una entrega entusiasta, rápida y generosa de estos 4 discípulos. Y aquí vemos que ellos dejan las redes, la barca y a su padre. Lo que hasta entonces había constituido su identidad, familia y bienes, pasa a un segundo lugar. Lo importante es que se han encontrado con alguien. Y este alguien, quiero así como ponerlo en mayúscula, que no dejan, que no se quedan pues tranquilos. Y a partir de este momento, su identidad no será el de permanecer a la familia tal, o de tener una profesión, sino que su identidad será ser seguidor de Jesús, es ser discípulo del único Maestro. Aquí vemos a este grupo de hermanos. Y Jesús ha llamado a 2 grupos de hermanos. Podemos decir que les ha seducido para comenzar con Él una nueva vida, para que aprendan un nuevo estilo de fraternidad. Les dice que abandonen su familia y se entreguen a una nueva familia que tiene a Dios como Padre y como proyecto el reino. Estar rodeado de discípulos será un signo de nueva comunidad que Dios quiere establecer en el mundo. Enseguida vendrán nuevas llamadas. Sin duda, algunas serán para nosotros y para tantas personas que nos seguirán. Jesús se hace presente en nuestra vida cotidiana, nos seduce y nos llama como aquellos pescadores. Nos corresponde ahora a nosotros responder, diría, aquí y ahora. Hay algo que quisiera también agregar, y es que los discípulos fueron detrás de Jesús. Es la posición correcta. No significa ir en fila, significa ir detrás, implica compartir la vida. Ir detrás implica la misión. Y si llegara a la ocasión, el destino de Jesús. Cuando Jesús llama la atención a Pedro en Galilea, le recordará: ponte detrás de mí. Después de la resurrección, el ángel le dice a las mujeres: id y anunciad a los discípulos que Él va delante de ustedes a Galilea. Está claro, Jesús delante y el discípulo detrás, compartiendo vida
misión y destino. Esa es la idea, ir detrás del Señor, que implica compartir la vida, la misión, el reinado. Bien, nos disponemos ahora a entrar en un nuevo proceso, y aquí vamos a pedir al Señor que haz de mi mente, acoja tu palabra, a fin de que llegue hasta mi corazón. Allí se encuentre con lo más profundo de mi ser y me escape. Haz que me interpele para sacarme de mis letargos, que me aliente en medio de mis luchas, que me ilumine en mi camino para que pueda caminar por el tuyo. Tú sabes de qué barro estoy hecho, Señor. Sabes de mis deseos y necesidades. Ilumíname, conviértame. Jesús, que es anunciado por el Bautista, declarado Hijo amado por la voz del cielo y guiado por el Espíritu, comienza su actividad, como hemos visto, pública en Galilea. Tras proclamar la llegada del reinado de Dios, invita a los primeros discípulos a seguirle. Es un relato en el que todo sucede como muy deprisa. Hoy queremos introducirnos en una actividad orante, en aquella escena, ver lo que pasó, cómo Jesús llama a este par de hermanos. Les invito para que nos imaginemos esta escena. Jesús caminando ahí por la playa, ve ahí dos hermanos pescando, los llama. Más allá, otros dos le dice, vengan conmigo. Me sitúo en los caminos de Galilea. Escucho las palabras de Jesús que salen de sus labios. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se ven realizadas. Por fin, el reinado de Dios. Dejo que sus palabras lleguen a mi corazón e interpelen mi ser. Me dirijo con Jesús al lago de Galilea. En la orilla, unos hombres están ocupados en estas labores de pesca. Veo lo que hacen y cómo lo están haciendo. Son dos hermanos, Simón, que después conocemos como Pedro, y Andrés. Descubro la mirada de Jesús, cómo Él mira a estos pescadores, cómo Él se acerca y les invita al seguimiento. Y creo que sería importante también imaginarnos la reacción de estos dos personajes, de Simón y Andrés. ¿Cómo ellos mirarían a Jesús? ¿Qué pensarían? ¿Pensarían en la familia, en el futuro? ¿Mirarían hacia atrás cuando decidieron de dejar todas sus cosas? ¿Cómo lo hicieron? Sería interesante movernos en ese mundo y ver lo que pasó. La mirada que Jesús les dirige, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, vámonos a un cambio y al regresar continuamos profundizando
más sobre estas imágenes de cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Regresamos. Bien amigos, continuamos reflexionando de cómo Jesús llama a los primeros discípulos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Ya hemos visto la llamada de Simón y de Andrés. Y sabemos que en la misma dirección, más adelante, también en la orilla del lago, otros dos hermanos están reparando las redes. Se repite la misma mirada cautivadora por parte de Jesús, acompañada de una llamada con excepcional autoridad. Se fueron detrás de él. Y ya tenemos 4 personas que empezaron a seguir a Jesús porque les ha seducido, les ha invitado a participar en algo que merece la pena. Pronto se unirán a ellos varios más, otros hombres, y también sabemos que mujeres se unen a este grupo. Ellos sienten el deseo de marcharse con Él, de estar con Él. Y todos tienen algo en común, y es que se han sentido atraídos, seducidos por la palabra o la personalidad de esta persona, de Jesús. Ahora, ¿qué dice de nosotros este texto? Somos conscientes de que todos hemos recibido de Jesús la llamada al seguimiento, aunque cada uno deba responder a ella y a vivirla de modo diferente. La respuesta de aquellos discípulos puede ayudarnos a madurar y a profundizar en nuestro seguimiento. Dejemos que la palabra nos hable hoy. Si pudiéramos encontrarnos con los hijos de Zebedeo, ¿qué nos contarían estos jóvenes? Nos dirían que respondieron con una entrega entusiasta y sin condiciones a la llamada de Jesús. Les apasionaba participar de modo activo en la llegada inminente del reino de Dios, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Querrían saber si a nosotros nos apasiona la llegada de esta promesa y también cómo nos implicamos en ella. Volverían a compartir con nosotros su experiencia de encuentro con Jesús. Hablarían de las circunstancias en que fueron llamados, de la atracción que sobre ellos ejerció la persona y las palabras del Maestro. Se interesarían por nuestra experiencia. Nos dirían que compartir con otros creyentes la llamada de Jesús les ayudó a profundizar en su fe, a descubrir la riqueza y a aceptar la pluralidad de las respuestas. Nos animarían
a contarnos unos a otros nuestra vida de fe y a compartir entre nosotros. Relatarían cómo a partir de ese momento su vida cambió totalmente. Comenzaron a convertir la vida y la misión de Jesús, a practicar el reino, a vivir en una nueva fraternidad con otros discípulos y discípulas. Querrían saber cómo se traduce hoy en nosotros, en nuestras vidas, ese seguimiento, cómo lo traducimos, cómo nos convertimos en ser seguidores del Maestro. Pensemos también, ¿qué le decimos a Dios a partir de lo que hemos reflexionado? Así, la llamada de Jesús nos ha llenado de alegría también. Habrá dejado al descubierto nuestras dudas e incapacidades para que la misión para la misión que se nos encomienda. Presentemos todo ello al Señor, que nos ha invitado a compartir su pasión por el reino. Nos ponemos así, en presencia del reino, del Señor, en presencia del Señor, y le agradecemos su palabra. Saber que Dios ha cumplido su promesa y que el reino está presente entre nosotros, que nos llena de alegría. Le pedimos que nos ayude a convertirnos cada día de nuestra desconfianza en ese reino presente y a creer cada vez más en ese sueño de Dios, poniendo a su servicio nuestras capacidades, nuestros valores, nuestros talentos. Le agradecemos su llamada al seguimiento. Sabernos que aún hay mucha resistencia en nosotros a seguirlo. Por eso le pedimos que nos ayude a superar esas dificultades concretas, a las que ahora ponemos nombre por ser consciente de ellas. Le presentamos nuestra comunidad, le presentamos nuestra iglesia, con sus luces y con sus sombras. Le pedimos que Él siga y encontrándonos en el camino, que seamos signos de ese reino que ya está presente entre nosotros. Ponemos ante Él el mundo, el lugar en que nos ha sido entregado para trabajar a favor del reino. Le presentamos las personas que lo habitan, las ansias de vida y de felicidad, pero también sus egoísmos y resistencias al Evangelio. Pidamos la presencia entre nosotros de profetas y de líderes honestos y valientes que trabajen por el bien común. Permanezcamos ante el Señor, que me ha llamado a su seguimiento. Me empapo de su mirada, de sus actitudes, de su reinado entre nosotros. ¿Qué hace ahora surgir en nosotros este texto? La palabra nos tiene que llevar siempre a un compromiso cristiano. Nos tiene que llevar a algo nuevo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hay allá en mí? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Cómo está mi seguimiento al Señor? ¿Cuáles son mis actitudes hacia Él? Por ello, pidamos al Señor que nos sepa acompañar, que nos sepa guiar y que sepamos siempre dar una respuesta
una respuesta que el Señor espera de nosotros. Bien, hermanos, con esto llegamos ya al final de esta reflexión. Ahora quiero recordarles a todos los amigos televidentes de su donación a este canal. En pantalla usted puede ver las diferentes cuentas que tenemos para que usted haga su donación, para que catequesis como estas se sigan dando, y hay tantos otros programas que se están haciendo, pero muchos de ellos se deben a usted, a su donación y a su apoyo a este canal. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos.